La siguiente es una producción de JH Televisión. En esta oportunidad, en las 4 estaciones, vamos a estar hablando, entre otros temas, de la situación de los cultivos. Ha sido un verano con algunas características extremas, calor por supuesto, algunas lluvias contundentes que provocaron inundaciones en algunas áreas, y Mario Cariñano nos va a explicar precisamente en qué situación se encuentran hoy los cultivos en la región. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Bueno, ¿qué tanto ha impactado la cuestión climática entre el calor extremo, que es propio del verano, pero también algunas lluvias que provocaron que áreas importantes se anegaran durante varios días? Sí, tuvimos, como vos comentabas, condiciones extremas de un volumen de agua muy alto en el periodo de agosto a diciembre y pasar de golpe a tener 40 días sin 1 milímetro. En un principio pensamos que esos 40 días sin agua iban a afectar considerablemente los cultivos, pero bueno, ahora que se ha comenzado la cosecha nos estamos encontrando con rendimientos no esperados. Ya, ¿Por lo alto? Correcto, por los niveles de altos rendimientos. O sea, puntualmente hay lotes donde sufrieron anegamiento, esos no, pero en general los que no tuvieron problema de anegamiento, realmente rendimientos que no creo que tengamos datos históricos de esos niveles. Esa característica de pensar negativo, pero después fue altamente positivo, ¿a qué se puede ver, Mario? ¿A qué fueron? Creo que básicamente pensamos que los días de calor que tuvimos en enero y primeros días de febrero iban a afectar en forma negativa por las temperaturas diarias, pero como de noche teníamos bajas temperaturas, entonces ese extremo o esa amplitud térmica no provocó los daños que hubiéramos pensado que podían hacer. Por otro lado teníamos menos evaporación de la que uno preveía. Exactamente, la actividad de la planta, digamos, era buena durante el día y durante la noche dormía, vamos a decir, a través del fresco nocturno, y eso favoreció tener los rendimientos que hoy tenemos, ¿no? ¿Qué pasa con esos sectores que se anegaron? ¿Se perdieron definitivamente los cultivos o evidentemente bajó el rendimiento? Hay un alto porcentaje que se resembró ya sobre los últimos días de diciembre y enero, y por supuesto eso no se han cosechado y bueno, van a estar afectados en su rendimiento, ¿no? Notablemente. Con respecto a las hectáreas sembradas, ¿ha habido aumento en los cultivos fundamentales, en el caso de soja, o se han mantenido en la magnitud? Lo que hemos visto como cambiante, digamos, es un aumento de la superficie de maíz de segunda. Como no se podía sembrar en fecha la segunda y después de una determinada fecha que uno considera alrededor del 15 de diciembre conviene más hacer maíz de segunda, dado esos problemas climáticos, digamos, hubo un aumento considerable de los maíces de segunda, que por suerte realmente hoy estamos muy conformes con cómo se están comportando y con los rendimientos que se van a lograr. ¿Esto se debe a que es más resistente la planta de maíz que otro tipo de originados o de cereales? No, básicamente es porque los puntos críticos no coinciden en el tiempo, digamos. Nosotros si sembramos una soja a fin de diciembre, el punto crítico lo estamos teniendo en enero y parte de febrero, y está mucho más afectada por lo que serían fríos tempranos. En cambio el maíz corre un poco el periodo más hacia marzo, que generalmente tenemos lluvia o por lo menos las temperaturas bajan y eso nos permite lograr rendimiento. El único riesgo de un maíz tardío serían heladas tempranas, que por ahora los pronosticadores no la están dando, entonces eso nos permite proyectar buenos rendimientos de maíces. Dado esta circunstancia que planteaba, que hubo lotes que se han tenido que resembrar y demás, ¿en qué momento estaría terminando la cosecha entonces? Y de soja, muchos lotes se van a ir a mayo, ¿no es cierto? Cuando realmente empieza a hacer frío, porque si no, no se van a entregar como uno dice habitualmente. Lo que es maíces, como la temperatura baja y la planta se mantiene sana, permite esperarlo hasta que se seque. Entonces, la campaña pasada hubo lotes que se terminaron de trillar fin de julio, justo unos días antes que empezó lo que es marzo, un agosto llovedor, como fue la campaña pasada, ¿no? O sea, que permite esperar en el campo hasta que se seque. ¿El frío que uno supone vamos a tener en mayo y ya junio podría afectarlos en algo o no? No. No, lo que hoy están pronosticando no afectaría mucho el rendimiento. Sí afectaría si hay falta de luz. Eso básicamente en el maíz hoy es fundamental. A propósito del clima, ¿cuáles son en el tiempo, en pronósticos extendidos, las perspectivas
para el año, por lo menos hasta mitad de año? ¿Cuáles son las perspectivas del clima? ¿Qué es lo que tienen? Lo que uno lee, ¿no es cierto? Porque uno pronosticador no es para nada, ¿no es cierto? Pero lo que uno está leyendo es que estaríamos en un año neutral, con lluvias normales, lo que sería el invierno y entrada de primavera. Más allá todavía no se están animando a hacer pronósticos qué puede pasar, ¿no es cierto? Por lo cambiante que está el clima en el mundo en general, ¿es que no se puede una perspectiva a mayor tiempo, Mario? Bueno, los pronosticadores tienen determinado que, digamos, se puede errar mucho a través en el tiempo, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, por ahí dan cierta seguridad en lo que es 2-3 meses, pero con un rango de error importante todavía. Y después, a más largo plazo, si uno se fija a través del sistema que hay de determinación de temperaturas del Pacífico, que es el que determina el Niño, hay como 20 empresas a nivel mundial que hacen esas determinaciones y tienen grandes diferencias entre una y otra, ¿no es cierto? Hace un par de minutos Oscar le preguntaba por el tema de las superficies sembradas y las características de los cultivos. Hablaba precisamente usted de bueno, el aumento del maíz de segunda por algunas condiciones. De todas maneras, los cultivos siguen siendo en la proporción más o menos los tradicionales que habitualmente se han sembrado en la región. ¿No ha variado eso el comportamiento del productor? Sí ha variado, es muy poco, ¿no es cierto? Realmente no es cifras importantes. Ahora estamos viendo, digamos, para la próxima campaña qué es lo que puede ocurrir con los cultivos de invierno. Esta lluvia que ocurrió el fin de semana ayuda mucho, pero bueno, también los números han cambiado mucho. Tenemos un mercado muy inestable, entonces no sabemos hoy con qué precio nos podemos encontrar en diciembre. Eso crea mucha volatilidad en cuanto a qué hacer con los cultivos de invierno, ¿no? ¿No hay posibilidades u opción, por ejemplo, de apostar a los seguros en ese sentido? Es que hoy todavía no tenemos un mercado formado a diciembre, salvo en lo que es cebada cervecera, que hoy sí hay un precio. En los demás cultivos no hay un precio formado, entonces es muy errático hoy salir a hacer un cultivo porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar, ¿no? Teniendo en cuenta la baja que ha tenido estos últimos días la cotización de soja y alto que ha sido lo de girasol, ¿eso también influye en la siembra a futuro o eso se va regulando en base al mercado en el momento de que llegue la siembra, Mario? El tema de comparar girasol y soja por ahí merece un trato especial, ¿no es cierto? Por más que el girasol hoy tenga un valor más alto, en esta zona no se lo considera, salvo condiciones de algunos suelos de media calidad o menor, ¿no es cierto? El norte, que es una de las zonas girasoleras que maneja alrededor del 25 al 30% de girasol del país, básicamente se rige si puede sembrar en mes de julio. O sea, si llueve en el norte en julio, siembra. Principio de agosto. Y si no llueve en ese periodo, no siembra porque no le permite hacer un cultivo de segunda, que en el norte es fundamental, ¿no es cierto? Porque hacer únicamente girasol no conviene tampoco. Entonces, con una siembra temprana permite hacer un doble cultivo y ahí sí se realiza. ¿No ocurre eso con la soja? No ocurre con la soja, exactamente. Más allá del precio se siembra. Sí, sí. Hay una pequeña zona en la zona de Formosa, norte, noreste de Chaco, que por ahí hay sectores que hacen dos sojas, ¿no es cierto? Claro. Una de siembra de julio y otra de siembra de diciembre-enero. La relación costo-beneficio en función de lo que ha tenido que pagar el productor para poder sembrar y lo que va a obtener en esta cosecha, ¿qué augura en principio? Como costo, digamos, este año, como inversión total, lógico que las hojas siempre son más bajas, a pesar de que hemos tenido una campaña con muchos problemas de insectos, en donde prácticamente se han aumentado, duplicar no podría decir, ¿no es cierto?, pero ha aumentado considerablemente la cantidad de aplicaciones para la parte de insectos, entonces se ha encarecido un poco. Tanto así que hay productores que opinan que aunque el maíz sea más caro de hacer, pero como es mucho más fácil porque uno lo siembra y después lo va a ver, pero no tenemos problemas graves de insectos, están pensando mucho en volcarse un poco más a maíz que a soja. En lo que hace a otro tipo de cultivos, se ha modificado la costumbre, porque en las zonas se está viendo algo de sorgo. ¿Cómo anda el tema de la colza, que todavía, no sé si es incipiente decir todavía el cultivo, si está desarrollado en la medida que las perspectivas que uno tenía? Sí, nosotros quedamos muy conformes con la campaña pasada y estamos viendo una intención similar para este año. Lo que sí notamos como diferente es que empieza a haber zonas que no han probado y que están interesadas.
La semana que viene, el día 9 de abril, se realiza la primera jornada sobre colza en la Facultad de Ciencia Agraria de Rosario, de Zavalla sería. Es la primera jornada que se hace sobre este cultivo y a la vez en agosto se hace el primer simposio latinoamericano sobre colza en Paso Fundo, Brasil. O sea que se nota que hay un movimiento, ¿no es cierto?, hacia el cultivo. ¿Se diría que todavía está en experimentación el tema del cultivo en buena proporción o en mayor cantidad de hectáreas, Mario? No sé si decir el tema de experimentación, o sea, el cultivo está, como todo cultivo que se inicia, hay que aprender a hacerlo, tiene sus secretos, y creo que ahí está el mayor problema para que entre en alguna zona, ¿no es cierto? No se conoce o se ha hecho con ciertos errores, entonces hay miedo de ingresar en eso. Hay gente que dice, no, ¿para qué ingresar algo que uno no conoce? Sigue esperando a que otros sigan probándose y bueno, eso es lo que estamos notando, ¿no es cierto? Con respecto a la absorción de alimentos de la tierra, la soja con respecto a otros cultivos, ¿cómo es la degradación en lo que hace a la calidad de la tierra? Interesante pregunta. Como a favor de colza, digamos, tenemos que, como tiene un sistema de simbiosis donde a través de la inoculación logramos que parte del nitrógeno que se lleva al grano se fije vía aire, pero hay que considerar que es parte, y es muy raro que llegue a superar el 30 o el 40%, o sea, el otro 60% se lo seguimos sacando al suelo, como así también otros nutrientes, hablando de fósforo, azufre, potasio, y bueno, sí es como que en soja estamos solamente recuperando o refertilizando con solamente un 20% de lo que extraemos. Entonces estamos generando un desbalance importante. En algún momento se va a pagar. Mario, muchísimas gracias por su visita en las 4 estaciones. Gracias a ustedes para invitarnos. Nosotros nos encontramos en el próximo bloque con más testimonios.